a verso. Así que esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de cada fin de semana, estudiando el libro de Mateo. Ya casi lo terminamos. Nos quedan 2 capítulos. Y estamos mirando esas enseñanzas asombrosas porque nos bendice. A mí me bendice cada vez que miramos esas enseñanzas. Y no solamente eso, la miramos ¿para qué? Para aprender, para que Dios, para que Jesús nos enseñe en nuestra vida que es a diario. Ahora, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Levanta su mano, quiero ver los matrimonios. 1, 2, 3, 4, 5, no, tú todavía no te casas. 6, 7, hay varios. ¿A qué levantó la mano? Digo, no, todavía no. Así que son valientes los hombres, puros hombres valientes aquí. Amén. Hay uno de los dichos que dice así: los cobardes se quitan la vida, ¿verdad? Pero los valientes nos casamos. Y tenemos una muerte lenta y dolorosa. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. No vamos a meter problema con las damas. Vamos a estar estudiando el capítulo 26. ¿Sí o no, Elías? No, tú eres tranquilo. Capítulo 26, ya se me quedó la hermana Yaira. El capítulo 26, del verso 17, más bien le hubiera preguntado a Omar. ¿Ah, Omar? Del verso 17 al verso 29. Y el título de nuestro sermón es La Cena del Señor. La Cena del Señor. En esta historia vamos a ver que nuestro Señor Jesús va a compartir esta última cena con sus discípulos en el aposento alto. Y veremos a Jesús enseñándoles. Y vamos a mirar a Jesús cómo compartió esto con ellos. Y al hacer esto con ellos, al estar enseñándoles, sabes, a los discípulos, también nos da un ejemplo y nos enseña a todos nosotros las instrucciones que debemos aprender en esta historia, cómo Él quiere que nosotros le recordemos. Así que vamos a mirar esta historia, vamos a hablar que la comunión del Señor es tan importante para nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos cada fin de semana. Nosotros lo hacemos a principios de la semana del mes. Alguien sube aquí para dirigirnos, pero cada fin de semana compartimos de la cena del Señor. Pero voy a explicar más adelante qué es lo que significa. Ahora, vamos a comenzar. Abra sus Biblias, por favor, o sus teléfonos, o su tablet. Y todos ustedes que tienen la página de Facebook allí en sus teléfonos, conéctese. Aunque esté de aquí, póngalo en silencio, conéctese. Y nos sirve ¿para qué? Para que las demás personas miren que estamos interactuando. Así que vaya a la página y ponga un buenos días y ahí mismo vamos a estar nosotros aprendiendo también. Ahora vamos a estudiar el verso 17 al verso 19. Mateo 26 del verso 17 al verso 19. Dice: el primer día de la semana de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les dijo. Y esto es maravilloso porque las historias siempre están conectadas. La semana pasada mirábamos una historia maravillosa ¿de qué? De adoración. La adoración de María. Cada vez que miramos que María aparece en la Biblia es que está ¿qué? Adorando a Jesús. Cuando María derramó ese vaso de nardo puro sobre la cabeza de Jesús para ungirlo ¿de qué? De su muerte. Así que mirábamos esa historia asombrosa y aprendimos, pero en este momento Jesús se va a sentar a la mesa con sus discípulos a comer esta última cena. En el verso 17, si pone sus ojos ahí, dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron a él sus discípulos. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la Pascua? Pero dice los panes sin levadura. En aquellos entonces había 2 fiestas y estas fiestas prácticamente estaban unidas una de la otra. Aunque finalmente, ¿sabes qué? La Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras en la época de Jesús
se celebraba como que si fuera una sola. Y no a veces, tardaban 8 días, 7 días, y era tremendo todo eso. Pero ¿sabes qué? Después de eso venían cuando comían los panes sin levadura. Ahora, todo pan durante ese día con levadura era quitado de las casas. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura en la Biblia es sinónimo ¿de qué? Del pecado, de la corrupción. Y ¿sabes qué? La levadura es algo tan pequeño que afecta toda la masa. Yo no sé cuántos de ustedes aquí conocen eso, pero yo no conozco ni cuál es la levadura, pero es lo que dicen los que saben, afecta toda la masa. Y es por eso que el pueblo tenía que sacar toda la levadura de su casa como símbolo de pureza delante de Dios. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento y miramos que el apóstol Pablo toma esta misma imagen y mira lo que dice 1 Corintios 5, del 7 al 8, está en sus pantallas. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo que Pablo nos está diciendo que el cumplimiento fue ¿en quién? En Cristo. El cordero de la Pascua apuntaba a Cristo. La sangre del cordero apuntaba ¿a quién? A la sangre de Cristo. La liberación del pueblo de Egipto apuntaba ¿a qué? A la liberación del pecado el día de hoy. Así que es impresionante lo que vamos a estar estudiando aquí hoy, porque Jesús no solamente se sienta con sus discípulos en esta última cena como una cena cualquiera. Esta cena está cargada ¿de qué? De cumplimiento de muchas profecías en esta cena. ¿Por qué? Porque hacía 1400 años que el pueblo de Egipto, que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, recordando cómo Dios los había sacado de Egipto. Ahora, la primera Pascua, les dije la semana pasada, se encuentra en el capítulo 12, del verso 1 al verso 14 del libro del Éxodo. ¿Recuerdan aquellos cuando la primera Pascua fue cuando las 10 plagas? Y la última plaga, ¿cuál fue? La de los primogénitos. Cuando Dios le dijo que tenían que poner la sangre de un cordero en los linteles de la puerta, en el travesaño de la puerta, y ¿sabes qué? Que cuando la muerte pasara, iba a pasar sobre de ellos si miraba la sangre en los linteles de la puerta. Y es lo mismo ahora, es una tipografía de que nosotros podemos ser cristianos y ya pasamos, ya Él pagó por nuestros pecados. Es algo maravilloso esto, es algo increíble, porque la verdadera liberación no solo era de Egipto, sino también de nuestro pecado. Así que, regresando a nuestra historia, así que se iban a sentar, se acercaba la noche, y Jesús les da unas instrucciones a sus discípulos, versos 18 y 19. Les dijo que fueran a la ciudad, y cierto hombre, y le iban a decir, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa se celebraré la Pascua con mis discípulos. Dice el 19 que los discípulos hicieron conforme a lo que Jesús dijo. Ahora vamos a ir a Marcos, porque me impresiona lo que dice Marco, algo un poquito distinto, pero al cabo es lo mismo. Marco da un detalle especial, dice, envió a sus 12 discípulos y les dijo, id a la ciudad, y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid, el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Y me impresiona esto, es maravilloso porque Jesús le dice exactamente ahora, en aquellos entonces, los hombres no llevaban los cántaros. Siempre la que llevaba los cántaros, la que iba el agua era la mujer. Pero Jesús le da una instrucción a ellos y les dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca.
Y ustedes han mirado que en los últimos capítulos que hemos estudiado, muchas veces Jesús, ¿qué dijo Jesús? La hora, mi hora no ha llegado. Y ahora dice, mi tiempo está cerca. Mira lo que dice Juan 7:6. Está en sus pantallas. Juan 7:6 dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mira lo que dice Juan 7:30. Está en sus pantallas también. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Así que se acercaba el momento. Se acercaba un momento del más importante de la redención en la historia. Porque todo lo que había sucedido hasta este momento, todo lo que él había hecho hasta este momento, durante 3 años lo que Jesús hizo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Predicó el evangelio, enseñó acerca del reino de los cielos. ¿Qué más hizo? Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, a los paralíticos anduvieron, alimentó a las multitudes, enseñó acerca de muchas cosas. Y ¿sabes qué? El propósito final no era eso. El propósito final era ¿qué? La cruz. Y esto es maravilloso para usted y para mí, porque dice, aún no ha llegado mi tiempo. ¿Usted cree que a Jesús le estaba sorprendido por esos acontecimientos? ¿Tú crees que Jesús era una víctima de esos acontecimientos? No, Jesús estaba caminando voluntariamente hacia la cruz del Calvario. Él mismo dijo en muchas ocasiones, mira lo que dice Juan 10:18, está en sus pantallas. Juan 10:18 dice, nadie me la quita. ¿De qué está hablando? De su vida. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso significa que la cruz, que no fue un accidente. Que la redención, que él tenía que ir a la cruz ¿por qué? Porque ya estaba diseñado en la mente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había determinado que Jesús debería ir a la cruz del Calvario a morir por ti y a morir por mí. Así que es importante lo que está pasando en esta mesa, lo que está pasando en esta cena. Es impresionante. Los discípulos creen que están celebrando una Pascua como cualquiera, como cada año lo hacían, mas sin embargo están celebrando la última comida con Jesús. Están participando de lo último, de las últimas horas que Jesús tenía. Así que ellos hicieron como Jesús les dijo. Ellos prepararon la Pascua. Pero mira lo que dice Lucas 22 del 15 al 16, está en sus pantallas. Y les dijo, y esto es impresionante porque en ese momento yo creo que hay muchos sentimientos encontrados. Él ya lo sabía, pero aquí dice, ¿cuánto he deseado? Y eso me impresiona porque a la misma vez se turbaba su corazón, pero a la misma vez deseaba esto. Y dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Probablemente cuando él estaba hablando con ellos, ellos no entendían nada de lo que estaba pasando. Pero ¿sabes qué? Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que ahora la hora había llegado. ¿Y qué sigue después? Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio mirando el verso 20 al verso 25. Y eso es maravilloso y eso es impresionante lo que vamos a leer en estos momentos. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro?
le dijo, tú lo has dicho. Imagínate la escena. Después de estar ahí diciéndole las instrucciones de cómo preparar, de seguir a ese hombre con el cántaro. Y ahora imagínate la escena cambia totalmente. ¿Por qué? Porque me imagino que está ahí mirándolos a todos, mirando a cada uno de ellos. Y no sé, pero a mí me conmovía esta historia. ¿Por qué? Porque si tú eres nacido de nuevo, si tú tienes el corazón de Cristo, si tú tienes el Espíritu Santo, eso te conmueve. Imagínate la escena. Yo creo que llegan ahí y se sienta, al verso 20 dice que se sienta con los 12. Y también, como dijo Lucas, que estaba deseando, pero también su corazón estaba turbado. Era 100% humano. Estaba mirando a la mesa quien lo había de traicionar. Estaba mirando a la persona que caminó con él 3 años y lo iba a traicionar. Porque dice que mientras comían, dijo esto. Yo digo, wow, estaban comiendo. A mí me hubiera hecho mal hasta la comida. Si esta noticia es bastante fuerte. Dice, uno de vosotros me va a entregar. Y la semana pasada mirábamos. ¿Qué mirábamos? Que uno de ellos se había enojado cuando María derramó el perfume sobre Jesús. ¿Quién fue? Judas. Exactamente, Judas se enojó. Y ahora vamos a mirar, porque no lo expliqué muy bien la semana pasada, pero miren lo que dice Mateo, el mismo 26 del 14 al 16, está en sus pantallas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas estaba en la mesa. Y no solamente eso, también Jesús le lavó los pies. El Evangelio de Juan no nos dice acerca de la comunión, de la cena, pero el Evangelio de Juan nos habla acerca del lavamiento de pies después de la cena. Entonces, eso quiere decir que Judas estaba ahí. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona? Que Jesús los amaba. Aún así, se los compruebo con la Biblia. Juan 13:1, está en sus pantallas. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, ahí está, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso incluye al que estaba ahí. ¿A quién? A Judas. Alguien me va a traicionar. ¿Te imaginas el ambiente? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están comiendo y de repente surge un problema en la mesa? O de repente ya el papá empezó a pelear con la mamá. O de repente ya empezó el alboroto allá. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Que han estado comiendo y de repente se echa a perder todo. ¿Y el ambiente cómo se pone? Pesado. ¿O nada más a mí me ha pasado? No, yo creo que a ustedes no. Ustedes se miran que nunca les ha pasado eso. Pero ¿sabes qué? Se pone un ambiente feo. Estaban comiendo, estaban celebrando y de repente Jesús dice esto. ¿Y sabes qué? Yo creo que eso cayó como una cubeta con agua helada a todos los que estaban ahí. ¿Saben por qué? Porque el verso 22 lo dice. Ponga sus ojos en el verso 22. Dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo. Y esto es maravilloso porque podemos aprender de esto. Porque ¿sabes qué? Me encanta la manera humana de estos hombres. Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y lo maravilloso de esto, que tú miras aquí en la Biblia, que no empiezan a decir, Juan, eres tú. No, Mateo, eres tú. No, Tomás, eres tú. No empiezan a decir eso, no estaban encontrando ellos sospechosos. Y lo maravilloso que a mí me encanta es que se examinan a sí mismos porque dicen, ¿soy yo? Los hombres que antes peleaban,
Los hombres que antes decían cualquier barbaridad y no hacían lo que Jesús les decía, ahora se están examinando por sí mismos. Antes ellos que hacían cualquier barbaridad, pero ahora, ¿sabes qué? Están entendiendo que ellos podían fallar. Y hay una lección para ti y para mí. ¿Qué aprender de estos hombres? Nosotros debemos de aprender eso. Cuando tú llegas a la iglesia y estás escuchando el sermón, estás escuchando la palabra del Señor, tu respuesta como cristiano debe de ser esta: es a mí, Señor. ¿Tú quieres transformar mi vida? ¿Tú me estás hablando directamente a mí, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero muchas veces tomamos una actitud que no es correcta. Muchas veces tomamos una actitud como diciendo, no, esto no es para mí, esto es para otra persona. Y debemos aprender cada vez que venimos aquí con un corazón humilde de poder decirle, Señor, háblame, ¿eres tú? ¿A mí me estás hablando? Y no voltear a tu esposo o a tu esposa y decirle, hoy te está hablando el Señor. Haz caso de lo que te está diciendo el Señor. No, es para nosotros. A veces pensamos y leemos la historia, te digo porque me ha pasado, leemos la historia y sabes, decimos, ¿cómo Judas pudo hacer eso? Y nosotros hemos hecho cosas peores. Lo único que pasa es que como lo leemos nomás por encima, no ponemos a pensarnos profundamente. Los discípulos no reaccionaron de esa manera. No reaccionaron apuntándose uno al otro. No dijeron, jamás lo haríamos así. Esa no fue la respuesta de ellos. Me fascina porque en estos días que estuve estudiando ellos esto, dijeron, soy yo. Y cada vez que nosotros podemos mirar a estos hombres, ahora sí, los estamos mirando con una humildad espiritual tremenda. Juan dice que estaban conmovidos, que estaban dudando, pero no se apuntaban el uno al otro. Además, vamos a Juan 13, 22 al 25, están sus pantallas. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Eso era normal. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Hay unas fotos en las pantallas. Y estuve buscando algunas imágenes de la última cena o de la cena del Señor. Y podemos mirar esas imágenes. Pero hay una imagen, esa que es la más allegada a cómo ellos comían. Ellos no estaban como la de Leonardo da Vinci. ¿Vas a la otra? Ellos no estaban sentados en una silla. Las mesas eran más o menos como de un pie de alta. Y ellos a veces se ponían algunas cosas para recostarse. Prácticamente, pon la que estaba anteriormente, prácticamente se recostaban comiendo. Qué flojos, ¿no? Estaban recostados comiendo. Y esa es la imagen. Por eso dice que Juan, que él estaba recostado cerca de Jesús. Casi en su pecho, ¿no? O sea, estaba recostado. Entonces, eso es impresionante. ¿Por qué? Porque tú miras eso y miras a Pedro, tal vez decirle, hey, Juan, dile quién es. Estaban preocupados. Pregúntale quién es. Pueden mostrar aquí ellos una madurez espiritual completamente. ¿Soy yo, maestro? Y la realidad de esto es que cualquiera de nosotros podemos caer. Cualquiera de nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos fritos. Empezando conmigo mismo. Si no fuera por su gracia, ¿sabes qué? ¿Quién sabe dónde estaríamos? Porque Él es, mira lo que dice Corintios 10:12, creo, ¿no? Si estamos ahí. Dice 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces pensamos así, no, yo no voy, no, yo soy tremendo, yo soy espiritualmente, yo estoy bien, hasta el más espiritual. Los discípulos se entristecen, ¿por qué? Porque amaban profundamente a Jesús.
y el pensar que uno de ellos los iba a traicionar les partía el corazón. Ahora, mira cómo le responde Jesús, verso 23. Entonces, él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea, Jesús no es, con decir eso en el verso 23, no está apuntando a nadie. Está diciendo que uno de los 12, ¿por qué? Porque en la cultura judía se usaba de que ellos arrancaban el pedacito de pan y todos lo metían al mismo plato. Y yo no hubiera comido así. La verdad, porque te imaginas, agarra el pan, lleva toda la saliva ahí y lo vuelves a meter al plato. Pero ¿sabes qué? Eso mostraba el símbolo de la confianza, una señal de cercanía. Y así lo hacían. Así que Jesús dio la señal, el que meta conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Pero los 12 estaban metiendo la mano y el pan. Pero Mateo no lo dice exactamente, pero Juan lo dice exactamente. Mira lo que dice Juan 13:26, está en sus pantallas. Juan 13:26 dice así, dice, respondió Jesús, aquí está, a quien yo diere, o a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, escúchame esto. Esto es lo impresionante. Si Jesús alcanzó a mojar el pan en el plato y dárselo a Judas, ¿qué quiere decir eso? Que estaba cerca. Que probablemente que Judas estaba a la derecha, estaba cerca. Usted puede estar aquí tan cerca. Usted puede estar escuchando esta instrucción ahorita, pero puedes estar tan lejos. Puedes estar a millas de lejos. Es más, ni tu corazón está aquí. Unos están hasta durmiendo. De aquí los miro, ¿eh? No sé si por la hora que les hizo falta de dormir, pero se están durmiendo. ¿Sabes? La traición de Judas fue fuerte. Dígame por qué. Era de los cercanos. 3 años con ellos. Vio los milagros. Vio el sermón del monte. Vio a los enfermos sanar. Vio a Jesús predicar. Vio a Lázaro levantarse. Y vio todas esas cosas. Vio todo y aún así decidió traicionarlo. ¿Saben? La traición se llevó a cabo dentro. No se llevó afuera. A Jesús no lo traicionaron los romanos ahí, ni los líderes religiosos. A Jesús los traicionó uno de los que estaban ahí, uno de los 12. Anota esta frase. No permitas que el pecado de otro o la traición de otro te afecte caminar con Cristo. No permitas que el pecado o la traición de otro hermano te afecte caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque probablemente tú has sido traicionado o traicionada muchas veces, hermana o hermano. Y no solamente eso, tú también has traicionado a otra persona. Probablemente conoces la herida de la traición. Probablemente, ¿sabes qué? Te aferras a esa traición que aún tu corazón todavía no sana, te duele. Pero yo te voy a recomendar algo. Deja eso atrás. Porque todas esas cosas, ¿sabes qué? De la traición, todas esas cosas, de esos pensamientos, ¿sabes lo que pasa? Quita la paz del matrimonio. Quita la paz de tu casa. Elige perdonar. Elige decir, ¿sabes qué? Yo perdono. Yo la perdono, yo perdono. No te aferres a ese dolor. Déjalo ir. Si estás aquí en esta mañana, deja ir ese dolor para que tú seas libre. Así que mira lo que dice Jesús en el verso 24. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre
no haber nacido. ¿Qué significa esto? La primera parte del verso 24 significa que todo lo que estaba ocurriendo hasta este momento estaba en las manos de Dios. Nada era ajeno. Pero luego añade algo muy fuerte y dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Y es fuerte esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Cuántos saben eso? Dios es soberano, pero junto a la soberanía también va la responsabilidad del hombre. Eres responsable de tus actos, de tus decisiones. Judas había tomado una decisión. Nadie lo obligó. Su corazón ya estaba, ¿qué? Endurecido, o estaba, ¿quién dijo más? Contaminado. Y esto es impresionante porque mira lo que dice al final del verso 25. Él mismo pregunta. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy maestro. Y Jesús le responde. ¿Qué le responde Jesús? Tú lo has dicho. Imagínate el momento. ¿Y qué podemos llegar a esto? Con una conclusión de que Judas caminó con Jesús, pero nunca se rindió. Nunca realmente se rindió a los pies de Cristo. Nunca realmente su corazón fue transformado. Se los compruebo con la Biblia. Los discípulos, ¿qué dijeron? Sí, Señor, soy yo. La palabra Señor significa amo. La palabra kurios, aquel a quien te rindes, a quien te sometes. Esa es la palabra Señor. Así que cuando tú le dices Señor al Señor, tú le estás diciendo al Señor: tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Y la palabra maestro que Judas dice significa el que enseña, el instructor. En otras palabras, Judas nunca lo hizo su Señor. Para él solamente era su maestro. Y hay una diferencia enorme. Porque muchas personas pueden admirar a Jesús, pueden admirar sus enseñanzas, admirar lo que Él dice, admirar la Biblia, su sabiduría, todo lo que Jesús dice, pero nunca lo reconocen como Señor. El Evangelio no solamente se trata de admirar a Jesús o de que estés aquí y decir: yo te admiro, Jesús, tú eres grande. No, se trata de rendirnos, de someternos a Él. Ahora, ¿por qué? Porque Corintios 12:3, ahí sí estamos bien, ¿verdad? Dice: nadie puede llamar a Jesús, ¿qué? Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de cierta persona, produce algo muy claro: rendimiento a Cristo. Tú puedes estar aquí, puedes estar rebeldemente aquí. Es más, puedes estar aquí y en tu vida ni señales de cambios puedes mostrar. Judas estuvo a la derecha de Jesús probablemente, estoy diciendo probablemente, y engañó a los 12 discípulos, no, a los 11, pero no engañó a Jesús. No podemos engañar a Jesús. El Evangelio se trata de rendirnos a Él. Inclusive, unas horas después en el huerto de Getsemaní, fíjense, otra confirmación. Los soldados llegan ahí y los líderes religiosos y van buscando ¿a quién? Para arrestar a Jesús. Y Judas les había dado una señal ¿qué? Muy específica. ¿Qué les dijo Judas a los soldados? Al que yo besare, ese es. Cuando se le acerca Judas a Jesús,
¿Cuáles fueron las palabras de Judas? Salve, maestro. Otra vez. Salve, maestro. Y aquí hay una aplicación súper importante para nosotros. La pregunta es, no es simplemente, ¿conoces a Jesús? No es simplemente esa pregunta, porque tú puedes decir, sí, yo conozco a Jesús, sí, he escuchado de sus enseñanzas, sí, yo he estado en la iglesia ahí con ese pastor que grita mucho. La pregunta es, ¿Jesús es tu Señor? No solamente que si has escuchado las enseñanzas, porque muchos escuchan las enseñanzas. Yo conozco personas que no son cristianos y conocen la Biblia, pero no es Jesús su Señor. ¿Es tu Señor? No solamente es conocer las historias bíblicas, es rendirte al Señor. ¿Le has dado tu vida a Jesús realmente? Ahora, voy un poco más lejos. Tu familia, tus hijos, tus vecinos, ¿realmente tú les estás mostrando que estás rendida o rendido a los pies de Cristo? ¿Realmente ellos miran que hay un cambio o ellos dicen, sabes que estos son los mismos? O le rompes el palo de la escoba en la cabeza al chamaco o al niño, perdón, y luego de repente te miras muy espiritual. O tratas de ser espiritual. Esto es serio. Esto es muy serio. O sea, el rendirte al Señor. O todavía estás ahí y eres de ese tipo de mujer que les gusta pelear. Que a veces tardan hasta 4 o 5 días peleando y nunca pierden. Y sabes qué, o hombre, eres tú ese tipo de hombre que siempre estás enojado, siempre estás amargado, siempre estás en esa manera. Entonces, ¿dónde está tu cambio? Hubo un hombre que le llamó de aquí de Calvary a Otaya a Donald Trump y le dijo a Donald Trump, ¿sabes qué? Si quieres alguien que pelee, le dijo, aquí tengo a mi esposa. Esa tarda 4 o 5 días peleando, dice, seguidos. Y lo más bueno es de que nunca pierde. Entonces, no creo que un esposo pueda decir eso de su esposa. O la esposa, hablo de los dos, o viceversa. O tus hijos. Tus hijos que toda vez te miran hablando pestes de tu boca y diciendo cosas que no. Y luego ellos dicen, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuál cambio? Es importante esto. Es súper importante. ¿Qué hacemos? Por eso es importante entender esto. No solamente es el detalle de la historia de Judas, es una advertencia para todos nosotros. Comienza conmigo. Es necesario nacer de nuevo. Y tú sabes cuál es el nacimiento de nuevo. De cierto te digo que todo aquel que no naciere de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Jesús no dijo, es recomendable. Jesús dijo, es necesario nacer. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos físicamente, pero espiritualmente estábamos, ¿qué? Muertos. Por eso, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La Biblia dice que el pecado nos ha separado de Dios. Mas Él vino a abrirnos esa brecha, abrirnos esa puerta. Vino al mundo. ¿A qué? A hacer algo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho. Él vino a pagar el precio. Él vino a pagar la deuda delante de Dios que tú y yo teníamos. Por eso cuando estés, yo le decía al servicio anoche, por eso cuando estés en apuros, cuando estés en aprietos, piensa en esto. Piensa en que Cristo dio su vida por ti y por mí y que va a ser maravilloso un día cuando lo volveremos a ver. Esas cosas que están pasando son pasajeras. Probablemente estás discutiendo con el cónyuge por cosas insignificantes. Probablemente te estés amargando por cosas que ni valen la pena. Y si te pusieras a pensar en este momento glorioso y poder imaginarte que un día lo vamos a ver, se va cualquier estrés.
se va cualquier cosa. Por eso es que el evangelio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ya fue pagada la deuda. Y la salvación no se recibe automáticamente, no se recibe así. Jesús nos enseña o nos explicó cómo se recibe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel, fíjese, escuche, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo nace una persona? ¿Cómo nace de nuevo una persona? ¿Por religión? ¿O porque eres de esta denominación o porque eres de la otra y por eso? ¿O porque te portas bien? ¿O porque estás aquí en la iglesia? No es por eso. Una persona nace de nuevo verdaderamente cuando uno reconoce el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, lo vives. Ahora, no estoy hablando de perfección, ¿ok? Porque la vamos a regar muchas veces. Pero la mayoría de las veces estás pensando en eso. Ahora, cuando tú reconoces eso, cuando una persona reconoce eso, ¿qué es lo que pasa? Reconocemos que somos pecadores. Cuando reconocemos que necesitamos el perdón. Cuando reconocemos que Jesús murió en su lugar y, ¿sabes?, en nuestro lugar, y ponemos nuestra fe en Cristo, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, el Espíritu Santo va a hacer la obra en tu corazón. Ayer me impresionaba el versículo que estudiaban los estudiantes del colegio bíblico, donde Pablo decía, yo, siendo el primer, ¿qué, hermano? Pecador. Y no lo dice el primero porque fue el primero, no, lo dice el primero porque él sentía que sus pecados eran enormes. Y aún así recibió misericordia. Todos nosotros hemos recibido misericordia. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, tiene que haber cambios. 2 sermones atrás yo decía, cuando el cielo está en tu vida, tiene que haber una transformación de tu corazón. Tiene que haber eso. Por eso precisamente dice la Biblia que le llamamos Señor, ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo. Señor. No solamente con los labios de aquí para allá, sino tienes que creerlo en tu corazón. Romanos dice que si confiesas, ¿y qué más? Si creyeres aquí en tu corazón, serás salvo. Porque muchos nada más lo dicen, pero no se han arrepentido totalmente. Y ahí está la diferencia entre un verdadero creyente y Judas. Judas caminó con Jesús. Nunca nació de nuevo. Nunca le dio su corazón a Jesús. Ahora, mi pregunta es, ¿conoces de cerca a Jesús? ¿Has nacido de nuevo? ¿Realmente? Examínalo. Examínate esta tarde. Cuando te vayas a comer ahí, no sé, a un bistec grande, una hamburguesa, unos tacos, una birria, o más que nada, yo les di una tarea al servicio de anoche. Le dije, cuando se vayan a acostar, examina tu corazón. Examina, hermana, hermano, en verdad si ha habido cambio en tu vida. Examínate. Examínate si tus compañeros del trabajo han dicho, yo quiero ser como él, como ella. Ella tiene algo distinto, él tiene algo distinto. ¿Alguien ha dicho así de ti o te toman de la misma manera como los demás? O a veces te dicen, sí es cristiana, pero no se mira. Sí es cristiano, pero es de los cristianos secretos. Examínate, porque esto es serio. Les dije, Judas estuvo ahí. Judas estuvo ahí. Y él decidió, ¿qué decidió Judas? Traicionarlo. Termino con esto. Se me fue el tiempo. 26 al 29. Wow. Te dije que lo cambiara, no que le adelantaras, Javi. El verso 26 al 29 para terminar. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que Jesús aquí está instituyendo lo que hoy lo conocemos nosotros como la comunión. Ya les dije, nosotros lo hacemos cada fin de semana. Y durante siglos este pueblo de Israel celebró esto de la liberación de Egipto. Pero ahora Jesús le da los elementos de la cena y le da un significado completamente nuevo. 3 verdades muy importantes en esta celebración. El pan nos recuerda ¿a quién? El cuerpo de Cristo. Jesús lo tomó, lo partió y lo bendijo y lo partió. Ahora, el pan sin levadura se usaba mucho en ese entonces. Pero algo sorprendente dice Jesús ahora. Este es mi cuerpo. ¿Cuántos de aquí fueron católicos? La mayoría, ¿verdad? Sí, la mayoría. Bueno, cuando ellos toman el vino, toman el pan y el vino, ellos dicen, con mucho respeto lo digo esto porque yo sé que estoy en línea, ellos piensan que el pan y el vino se hacen literalmente el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Y eso no es así. Jesús no está diciendo. Jesús dice, esto representa mi cuerpo, que es algo totalmente muy diferente. En una hora le iban a estar golpeando, en unas horas después de esto lo iban a estar azotando, lo iban a estar coronando con esa corona de espina, iban a clavarlo en esa cruz. Y todo esto lo hizo por nosotros. Isaías 53:5 está en sus pantallas. Mira, esto es impresionante. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cada vez que participamos de la cena, como usted lo hizo, o la comunión en esta mañana, estamos recordando lo que Jesús hizo. Por eso es que no lo hacemos cada 3 meses o cada 6 meses. Lo hacemos cada fin de semana para recordar que venimos aquí recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y luego dice estas palabras, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento los pactos se hacían ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con la sangre de quién? De un cordero. Pero la sangre de esos animales nunca podían quitar por completo ¿qué? El pecado. Solamente, ¿qué es lo que hacían? Apuntaban a algo mayor, a esto que Jesús vino a la cruz. Por eso dice, mi sangre establece un nuevo pacto. En ese pacto, ¿qué pasa? Los pecados son perdonados. Tus culpas son borradas. Las rebeliones de nosotros, la comunión con Dios es restaurada. Por eso es maravilloso, es venir y decirle, aquí estoy, perdóname por lo que hice ayer, perdóname por las palabras que le dije a mi esposa, o por lo que le dije a mi esposo, por lo que hice ayer. Y entonces, como eres de Cristo, esa comunión se restablece de inmediato. Todo esto hizo Cristo por nosotros. Hebreos 9:22, al final del verso, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, hasta el final. La sangre de Cristo pagó nuestra deuda. Tú y yo estábamos fuera. Yo no sé dónde estabas hace 20 años, 26 años, o hace más. Probablemente todavía no nacías, algunos, pero ¿sabes qué? Estábamos fritos nosotros. Íbamos a otro lado. ¿Por qué de amargarte en estos tiempos? ¿Por qué no echarle ganas? Porque todo esto solamente es pasajero. ¿Por qué no ponerte las pilas ya que estás aquí? ¿Por qué no te pones en tu corazón y decir, ¿sabes qué? Sí, es verdad, ¿sabes qué? Voy a invitar a todos mis amigos, a mis hijas, a mis hijos. Voy a dar testimonio puro para que ellos vengan. ¿Por qué? Porque nuestra deuda ya fue pagada. Poder hacer lo que el Señor nos mandó hacer. Ir por todos aquellos
que ahora andan allá errantes, que no conocen a Cristo. Inclusive de nuestra propia familia todavía hay muchos. Y prácticamente decimos, no, son cristianos, pero si los miras, sus vidas, ¿tú crees? Muchos no. Vayamos por ellos. Dice Corintios 11:26, dice, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso es recordar todo esto! No solamente es un simple ritual, es un momento de recordar de lo que el Señor hizo, por cual nosotros estamos aquí. Somos libres. Si usted realmente ha nacido de nuevo, un día lo veremos. Un día estaremos ahí.